Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Barlovento, que en esta ocasión se está grabando en un día en que los bares se llenan más. En esta ocasión se está grabando en un día viernes. Sí, claro. Se llenan más rápido, la gente se demora más en irse, por razones obvias, porque es viernes y mi cuerpo lo sabe, como dice ya la tradición popular urbana, al menos de los últimos años, ¿no? Frase inventada por las nuevas generaciones. Pero que Y no hay toque queda. Claro, tiene que tal vez con eso, con esa remembranza, con esa impronta que los papás les traspasamos a los muchachos y muchachas probablemente, ¿no? Por eso y a lo mejor tiene que ver con el tema de la Donna Summer, ese que era la música principal de Gracias a Dios es viernes, ¿eh? Thanks God It's Friday, la película gringa. Oye, bueno, saludamos a nuestros contertulios y panelistas a la vez. Yo soy algo así como un condulista, o sea, un conductor y un poquito panelista. Mauricio Velázquez, Fernando Estudillo, Augusto Arteche, y saludamos también, por supuesto, a nuestros aliados estratégicos, nuestros media partners, como se dice hoy en día, que no son cualquiera, Trole.cl, nuestro media partner multimedia, que es una plataforma de creaciones, contenidos propios, colaboraciones también, un emprendimiento nacido en Valparaíso, ¿cierto? Y es un espacio virtual que incluye, por una parte, en cuanto a línea editorial, la expresión de diversas ideas, en cuanto a los ámbitos de desarrollo, que la cultura, que la política, que la contingencia, qué sé yo, que el quehacer internacional, que el medio ambiente, los temas de hoy, los de siempre, y las herramientas tecnológicas que ellos usan son videos, podcasts, algo así como programas sueltos de radio, para los que tienen más edad y nos siguen, para hacerles una breve traducción, transmisiones vía YouTube, reuniones virtuales, columnas de opinión, libros, y un cuanto hay, como decían nosotros mismos y nuestros padres, ¿eh? Nosotros somos gente que anda por los 60 en cuanto a promedio de edad. Claro, entonces todo eso convive, a propósito de conviven dos generaciones, la nuestra y la de nuestros hijos, para decirlo en palabras breves y también didácticas. Y eso es grato, o sea, siempre va a ser grato para esto de la convivencia generacional. Incluso la tecnología hoy en día nos ha dado esa posibilidad, convengamos, ¿eh? La tecnología, la posmodernidad, el lado positivo de la posmodernidad, porque también tiene su lado negativo, pero el positivo nos ha dado la posibilidad, valga la redundancia, de convivir de otra manera con nuestros menores, para decirlo así, sean hijos, sobrinos, lo que fuera, alumnos, según y cómo. Y eso es interesante, bonito. Bueno, hoy día tenemos una pauta bien potente. Nuestro guionista de turno está planteando 2 temas y medio, por así decirlo. Me voy a explicar, calma. Por cierto, vamos a nombrar el 1 y después el 2, que tiene una especie de 2B, ¿no? O 2.1, como diría un documento académico, por ejemplo, pero vamos a mencionar el primero, ¿no? Básicamente, en todo caso, son temas que tienen que ver naturalmente con la actualidad, que ni siquiera es coyuntural, yo diría que muchas veces es histórica en Chile, o en un país latinoamericano cualquiera, para que estamos con cosas, ¿no? Pero el primero es muy local, en el sentido de Chile, ¿ya? Pero también sucede con los indígenas de Brasil, con las etnias originarias de otra parte, bla, bla, bla. Por lo tanto, es y no es nacional. Ya, pero pongámonos precisos. El tema que plantea el guionista en este primer tema, después vamos a ir a la pausa y todo aquello, ¿seguridad nacional o terrorismo de Estado?
los últimos crímenes del, o como he descubierto recientemente, que le dicen la también, o sea, del o la Guaymapu, o sea, el territorio conformado por la región del Biobío y fundamentalmente la región de la Araucanía, en Chile. Esto como referencia internacional para los que nos vean y escuchen en otras partes, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto. Ya planteado así es un temazo, no es primera vez que lo tratamos, tal vez desde otra óptica, pero en este caso desde la coyuntura más reciente, valga la forma de decirlo, ¿ya? Porque han sucedido cosas que dan para pensar. Hasta el día de hoy no se sabe, por ejemplo, si esto se debe a acciones de terrorismo de Estado, no se sabe en el sentido que no se ha comprobado, no se ha dicho, aquí está el culpable, aquí está, ¿ya? Ni se lo ha mostrado por parte de la prensa, los medios, a la sociedad chilena. Ya, a eso nos referimos cuando lo decimos así. Ni tampoco que sean de la CAM, ¿no es cierto?, la coordinadora Arauco Mayeco, nada, nada, nunca nadie, es como en las protestas y sus urbanas, digamos, de ciudades, qué sé yo, y cuando no pillan nunca los han encapuchado. Cuando rechupaya, lo voy a decir así para no ser grosero propiamente, pero lo digo en chileno, vamos a expectar, a enterarnos los ciudadanos y ciudadanas chilenos, chilenas, de quién es el que está ahí, de dónde está la madre del cordero por la rechupaya. Y el resto lo dejo a ustedes nomás, denle nomás, el que quiera tome la carta. Bueno, en realidad son temas bien complejos. Y como tú bien decías, es un tema que no es de ahora, es un tema, por lo menos el específico, es ahí la situación de la Araucanía, es un tema bastante central, prácticamente los orígenes de la República, ¿ya? Ahora, frente a esta dicotomía, seguridad nacional o terrorismo de Estado, claro, podrían estar las dos presentes de alguna manera. Primero, porque hoy día la seguridad nacional no solo se mira desde la perspectiva de que nos está invadiendo un país extranjero, ¿no?, sino que también con elementos que pueden pasar dentro del país y que de alguna manera alteran, entre comillas, el orden establecido. Un ejemplo de eso es el narcotráfico. El narcotráfico es un problema que al final impacta a la seguridad nacional porque te viene de alguna manera a alterar el orden vía, ¿no es cierto?, lo que todos sabemos en cómo se infiltra en las instituciones, ¿ya? Y aparentemente en la Araucanía hoy día parece que algo de eso también hay, ¿ya? Todo el tema del robo de madera, todo eso son cosas mafiosas, digamos, que están detrás y que vienen alterados. Ahora, por tanto, uno podría decir, sí, en el buen sentido, hay un problema ahí de seguridad nacional que hay que enfrentar y que hay que ver cómo se soluciona, digamos. El problema es que se está solucionando con terrorismo de Estado, ¿ya? Es decir, comienza el tema, ¿no es cierto?, esta lógica, ¿no es cierto?, de que el orden yo lo impongo, ¿te fijas? Entonces yo, autoridad, impongo el orden. ¿Y cómo lo impongo? A través de la fuerza. Y ahí, claro, obviamente que hay una intención de imponer, de utilizar esa herramienta, porque tiene una segunda derivada. A través que yo impongo la fuerza, impongo el terror. Porque el terrorismo viene de terror. ¿Ya? Impongo el terror, impongo el miedo. ¿Te fijas? Y a través de ese mecanismo, creer que vas a controlar la situación. Cosa que todos sabemos, ¿no es cierto?, que está lejos de ser, digamos. Eso no es un mecanismo adecuado para solucionar el complejo problema que hoy día tiene esa zona, que hoy día a lo mejor con la modernidad y todo efectivamente podría haber, hay problemas de, entre comillas, de delincuencia, podría decirlo, que tiene que ver con el robo de madera y por otro lado el tema del narcotráfico que podría estar metido también. No hay, hoy día no sabemos qué grado de profundidad tienen esos temas y cómo están impactando, pero también sabemos que hay un problema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los derechos y los reclamos que tiene el pueblo originario de ahí, que fundamentalmente el pueblo, ¿no es cierto?, mapuche, y que eso de alguna manera hay que controlar. Entonces, como no lo quieren enfrentar, como no lo quieren solucionar, ¿no es cierto?, se aplica este terrorismo de Estado, y ahí la seguridad nacional pasa a un segundo orden, y al final lo que se está defendiendo son los intereses de una élite, ¿no es cierto?, una élite que ya sabemos, ¿no es cierto?, que tiene intereses económicos, grandes intereses económicos en la zona, y que en el fondo está velando por sus intereses, valga la redundancia, y que no es una cosa nueva, es una cosa que ha hecho a lo largo de toda la historia del país. Chile tiene un largo historial de masacres, ¿no es cierto?,
fundamentalmente hecha por el ejército y los carabineros, en la cual lo que se ha pretendido es justamente imponer una visión, imponer un poder a través del miedo y del terror. La más conocida de eso, quizás la que tiene más, es la del Quique, ¿no es cierto?, con la Escuela Santa María, pero también está la del Seguro Obrero, está también una matanza aquí, ¿no es cierto?, en Puerto Montt, y para qué decir la más grande de todas, que es el golpe de Estado de 1973, ¿no es cierto? Es una forma de a través del terrorismo imponer la fuerza y decir nosotros mandamos y nosotros aquí se tienen que hacer las cosas como nosotros queremos, y eso no es nuevo en el país. Por lo tanto, ¿hay algo de seguridad nacional? Sí, y hay claramente una utilización del terrorismo de Estado para encubrir otras cosas y mantener el poder de una élite que hasta el día de hoy no entiende de que las cosas tienen que cambiarse, y los métodos para enfrentar estos problemas complejos, que son problemas sociales, no son problemas de gente que está de delincuentes, no son problemas de gente que está reclamando cosas justas, y que hay que sentarse en la mesa a conversar y ver cómo se soluciona. Y que en el caso del Guaymapu o la Guaymapu son problemas de naturaleza socioantropológica. Y ahí está el problema. A la élite no le da el ancho de su sinapsis, ni de su corazón tampoco, para entender la complejidad que implica ese término, ese concepto. Hay que entender una cultura distinta a la de uno. Esto es casi como, voy a inventar un ejemplo didáctico, pero que va a sonar divertido y no me estoy burlando, no es mi afán. Es como cuando uno conoce a la polola, se convierte en novia y después en su señora. O sea, es eso, o sea, es dialogar desde dos culturas, desde dos yo distintos, bueno, yo colectivos distintos. Y claro, como nos hemos puesto absolutamente egoístas hasta decir basta con la posmodernidad y su lado oscuro, cada día tenemos menos posibilidad de entender una cultura comunitaria como la de una etnia originaria, como es el caso de la mapuche, y todas sus ramas, ¿no? Así que, ¿qué diablo? O sea, no le da. O sea, en eso yo soy taxativo y hasta agresivo si quieren, y despreciativo si quieren, lo que quieran. Que no le da también porque no le da también porque hay un tema de cultura de ellos, de patrón de fondo. Entonces, yo no acepto que venga otro, a cual de partida no valido, a que me diga cómo se tienen que hacer las cosas. Las cosas se tienen que hacer como yo digo que se hacen. Claro, y si no, aplico el azote. Así de simple. Esa es parte de la parte cultural de la elite que tenemos. Sí, pero que digamos, el nivel socioeducativo de la elite no es mejor porque hayan ido si hablamos de la región de Valparaíso, al Macay, para poner un ejemplo, o al Verbo Divino, para poner un ejemplo metropolitano, o lo que fuese o fuere según cada región. No es suficiente. Hay que tener educación de alma, de espíritu, para decirlo así. Bueno, pero sigamos conversando. Yo a veces nomás me convierto en panelista y solo por un ratito, así que, estimados. Yo voy a dejar que el gran rematador haga el gol final, así que voy a hablar yo ahora, y Fernando, ya que está escaso de goles, por lo menos haga un gol final, digamos. Lo que dijo Mauricio Porciaca es una observación transversal entre deporte, fútbol, en este caso, y lo otro. Sí, Dele, Mauricio. Por el guanderito que está sufriendo, sí, y que creo que ahora van a ganar por secretaría. Pero bueno, es otro tema, eso hay que verlo. Ojalá, Mauricio, ojalá. Lo vamos después. Oye, mira, yo creo, no creo, se sabe y se siente de que este problema con la Araucanía es un tema de siglos, que partió desde que los españoles llegaron acá, digamos. Y bueno, y fue parte del mundo en realidad, porque toda América fue de alguna manera colonizada por los imperios, ¿no es cierto? Inglés, en este caso español, fundamentalmente. Y algo se trató de solucionar, hasta que cuando en la guerra de la Araucanía los españoles dijeron, ¿sabéis qué? ¿Para qué seguimos peleando y morirnos y devolvámonos? Y los araucanos quedaron tranquilos allá, digamos. Y después se fundó la República de Chile y de nuevo empezaron los problemas, pero lentamente. Sin embargo, y quiero recordar con esto, hubo un gran movimiento y un gran personaje que a veces no aparece en la historia,
que se llama Jacques Chonchol, que fue ministro de Agricultura del presidente Allende, Sí. ¿no es cierto? Y él, bueno, junto, digamos, por una iniciativa del gobierno, empezó a devolverle tierras a los araucanos. Y hubo todo un proceso de devoluciones de tierra que dijimos, en realidad fue como históricamente la primera vez que se hacía algo más o menos concreto, importante, bien demostrativo de que de verdad que había voluntad de devolver territorios a la Araucanía. Y se comenzó a hacer un proceso, se dictaron leyes importantes, hasta que llegó ese que hablaban ustedes, por el terrorismo de Estado. ¿No es cierto? Y Hasta que llegó el capitán general. hasta que llegó el capitán general, claro. Y la Araucanía empezó a retroceder y se le empezaban a dar tierras, digamos, precisamente a los grupos económicos que tienen que ver con la explotación de los bosques, de las maderas. ¿Ya? Y no solo tierra, sino también plata para que plantaran los árboles. Además, plata de todos nosotros. Además. Entonces, este es un tema que, si bien es cierto, histórico, se ha agravado en el último tiempo, y se ha agravado de tal manera que en la historia de Chile, fíjate que no es ajena. La guerra del Pacífico también nace por un tema económico y nace por un tema del empresariado chileno. Fueron las empresas chilenas, los grupos económicos, entre ellos entiendo Errázuriz, los abuelitos de los que son dueños del Mercurio, creo, no lo puedo, pero ahí está ese nombre y otros más, fueron a decirle... El Mercurio serían los Edwards. Perdón, los Edwards, sí, pero no me retires por gusto. Sí, me equivoqué nomás de nombre. Los dos empiezan con Evo. Tienes que leer el libro. Uno vasco y el otro galés. Está bien. Otro galés, pero bueno, tienes que leer el libro de cómo se quedaron con la plata de Domingo Santa María, de cómo se llama, de Santa María Federico. El libro del Sanzano, claro. Oye, y fíjate que esa guerra parte precisamente por lo mismo. Fueron estas empresariadas a decirle al Estado chileno, oye, ¿sabes que nos están quitando, nos están subiendo los impuestos los bolivianos de las empresas que nosotros tenemos de minerales? Hagan algo, no pueden ser. Y Chile invade, digamos, Bolivia, y empieza la guerra de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile, digamos. O sea, no es ajeno a que los intereses del empresariado, del capital, inciden profundamente, diría yo, notoriamente en toda una sociedad de manera gravitante. Bueno, y ocurrió, ¿no es cierto?, con el tema del golpe de Estado de 1973, digamos. Entonces, no hay que... es un enemigo implacable de repente, y que hoy día nuevamente está presente en la Araucanía. Y cuando hablamos de terrorismo de Estado, la verdad que yo distingo dos terrorismos de Estado. Hablo de un terrorismo que causa el terror, pero que es terrorífico porque causa horror, que es la inteligencia. Es horrorosa la inteligencia que existe en el Estado chileno para saber qué es lo que pasa en la Araucanía. Porque paralelamente conviven ahí otros intereses. Y es horroroso entonces el que todavía no se pueda saber, y aparece un video donde aparecen 30 tipos con fusiles de alta tecnología disparando y haciendo sus proclamas, donde me vuelvo gelmuriano para esto, y son a lo mejor milicos vestidos de araucanos disparando al cielo, digamos. Pero nadie puede saber quiénes son porque después desaparecen. Y ahí entonces donde empieza el otro terrorismo de Estado que tiene que ver, ¿no es cierto?, con empezar a crear este miedo, esta falsa de inseguridad, y empezar a hacer muchas cosas para crear todo un escenario para que después toda la gente diga, oh, ¿y ahora quién podrá venir a salvarnos? Y antes, cuando éramos chicos, decía yo, y el Chapulín Colorado aparecía por la ventana y se metía para adentro, digamos. Entonces, ahora no es el Chapulín Colorado, aunque está el rojo Edward por ahí, que es extraño, eso se llamarse rojo Edward y ser de derecha. Bueno, el Chapulín Colorado no es tan colorado, digamos,
sino que es del otro lado, y es el PPK, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo quieren transformar como el salvador de este terror, de este miedo. Entonces está este terror de Estado donde infunde daño, que hay que averiguarlo, y está este terror que es horroroso, que es la incapacidad de saber quiénes son. La verdad que la gente en la Araucanía, la gente en el Biobío, necesita vivir tranquila, necesita estar en paz. Aquel que tiene tierra y vive de sus plantaciones, que lo haga tranquila, está haciendo su negocio, hey, bienvenido, hágalo bien, tranquilo. La gente que tiene una casa de veraneo, que puede ir a veranear porque se compró una cabaña después de haber trabajado toda su vida, que vaya y lo haga, ningún problema. Pero se tiene que solucionar esto. Y la única forma de solucionar, la única forma que yo veo, no es sentarse a conversar. En este momento la única forma es decirle a las madereras, señores, se acabó el negocio, hasta luego, y que el Estado indemnice. ¿Cuánto vale ahí está, tome, llegan a una negociación y se acabó y ellos se vienen para acá? Así de simple. Lo otro es empezar a dilatar cosas que han hecho durante 300 años. O sea, por suerte yo no soy mapuche, porque si fuera mapuche estaría llorando, digamos. Porque ¿cómo durante 300 años voy a esperar que me devuelvan la tierra que me correspondía y que me la quitaron sin pedirme permiso, sin decirme nada? Entonces, la única alternativa, ¿qué vaya a conversar? Si ellos no quieren indemnizaciones, ellos no quieren dinero, ellos quieren de vuelta su tierra, hay que devolverles la tierra. Y no va a perder Chile. Aquí lo que va a perder van a ser grupos económicos. Pero tiene que hacerse, por favor, en paz, porque ya murió el día miércoles un niño de 23 años en un confuso incidente complicado y difícil. El niño no iba caminando por la calle y vino el marino y le pegó un balazo porque se le ocurrió matar a un mapuche. No fue así. ¿Cómo fue? ¿Estás seguro? No, pues no se sabe cómo fue. No se sabe cómo se fue. Entonces no puedes decir que no fue así. Pues. Bueno, hay testimonios que dan cuenta de que dispararon en contra de vehículos que iban pasando después de haberlos ellos dejado pasar. Sí, no, pero yo soy más escéptico en creer, ¿no es cierto?, de que quienes están luchando por reivindicar su tierra, de alguna manera, causan, no voy a decir la palabra violencia, hacen manifestaciones que tienen que ver con la fuerza. O sea, en Santiago hubo gente que hizo destrozos y quedó ciega. Mauricio, mientras tú te pondrías, pero no vamos a es que como tú bien dices, digamos, es una posición válida, tú te pondrías a llorar, hay otros que se ponen a reclamar, tienen el justo derecho. Si tú dices, pero si yo fuera mapuche, yo estaría llorando porque llevo 300 años y no se ha recuperado. Bueno, hay otros que dicen, no, pues yo no me voy a poner a llorar, yo me voy a poner a reclamar, porque llorando no consigo nada. Aquí no corre el eslogan guagua que llora mama. No, aquí el que llora, pero yo estoy llamando, le pasan un pañuelo para que se limpie los mocos, nada más. Pero estamos de acuerdo, si yo lo que estoy tratando. Pero Mauricio, iba bastante bien, Mauricio. No, pero mira, si yo lo único que quiero decir es que hay que dejar de lado la violencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, tú vas a atentar a que quien maneja la violencia y que tiene el poder de las armas no lo saben manejar. ¿Qué sacamos? Dígame una cosa, dile a la mamá del niño que murió que el marino que está preso lo van a echar de la armada, lo van a destituir y lo van a meter 5 años preso. ¿De qué le sirve a esa mamá a ese niño muerto? Que al marino que disparó, porque estaba con copete, porque estaba volado, porque le daba rabia, porque tenía odio contra los mapuches, ¿de qué sirve eso? Entonces, a lo que yo estoy tratando de decir que hay que evitar que se llegue a eso. Ya las causas las tenemos claras, las causas son legítimas, la reivindicación de las tierras mapuche. Ahora, viene el tema de cómo se hace. Y ahí viene el poder político. Son los políticos los que lo tienen que hacer, pero con verdadera convicción. Y no en negociaciones, en gallitos de aquí y de por acá, porque la cosa no funciona. Tú eres como partidario de Mañalich, ¿sí? Tenemos que esperar que la lid se vuelva buena. Es como igual que el virus, tenemos que esperar que el virus se vuelva bueno. Entonces, cuando la lid se vuelva buena, ahí se solucionan los problemas en Chile.
¿Y cómo Yo soy un convencido, oye, yo soy un convencido de que entonces, ¿cómo se soluciona, Augusto? Bueno, justamente sentándose a la mesa. El problema es que el ideal, el óptimo sería lo que tú dices, que todas las partes entendieran que somos todos partes del país y tenemos que conversar. Pero cuando hay una parte que más encima ostenta el poder, no quiere sentarse bajo ningún pretexto, bueno, hay que presionarlo a que se siente. Y eso tiene costos. Yo soy un convencido, fíjense, y con esto doy paso a Fernanda para ir haciendo la rotación del voleibol, como quien dice, de que si se... Admiro mucho lo que se hizo en Paraguay, no tengo idea por qué ni cómo, no me he informado, da lo mismo, pero tengo la idea general, que es lo importante para poder al menos mencionarlo, porque es verdad. En Paraguay, en un momento dado, hace, no sé, 40 años atrás, habrá sido algo por el estilo, se instauró, o se impuso, como quieran, las asignaturas, el conjunto de asignaturas, como le queramos llamar, que tenían que ver con la impronta de la etnia guaraní. Hoy en día, toda la gente en Paraguay habla guaraní. ¿Qué quiero decir con esto? Si se instalara eso, ya podríamos por lo menos tener esperanza de que las siguientes generaciones supieran lo que implica ser mapuche, lo que implica ser aymara y así siguiendo, ¿ya? En términos de cosmovisión. Y eso ya sería un comienzo. A ver quién tiene los cojones, lo voy a decir en español, los cojones, en la clase política gobernante de turno, la que vaya pasando A, B, C, D, E, para hacer eso. Por último, imponerlo. Porque si es por hablar de cambios radicales, ¿no? Porque lo otro sería educar a la élite política en general, sobre todo la de la cultura derecha, a entender que existen otras culturas en el mundo y no solo la de ellos. Mira qué difícil. Pero siguiendo tu lógica, Helmut, de alguna manera es el símbolo de que hoy día la presidenta de la Convención Constitucional sea una persona de origen mapuche. ¿Te fijas? Eso es un símbolo, es una forma de ir avanzando, de ir educando, de ir entendiendo, de ir reconociendo al otro. ¿Te fijas? Pero ¿qué es lo que ha hecho los representantes de la élite? ¿A qué se han dedicado en la convención y a través de las redes sociales? Es a desprestigiar a la Elisa Loncón. A pegarle la piñata, por así decirlo. Claro. Don Fernando, la mejor esperanza para el Wanderito, que se juega la vida mañana sábado, estamos grabando el viernes 5 de noviembre. Así. Mira, yo creo que aquí hay varias cuestiones que hay que tener en consideración. La primera es la que dice relación con la doctrina. La doctrina de la seguridad nacional surge en la década del 60 y básicamente se consolida en la Escuela de las Américas, donde van las oficialidades de los distintos ejércitos latinoamericanos. Y la doctrina de la seguridad nacional tiene como componente esencial el que el enemigo ya no es externo, el enemigo es interno. Y ese es un cambio sustantivo, ¿por qué? Porque nos convierte a todos nosotros en potenciales enemigos del Estado y en potenciales enemigos de la seguridad nacional. Ese es el gran tema que hay detrás de la seguridad nacional, que da vuelta al sentido de lo que son los ejércitos, o las marinas, o las Fuerzas Armadas en general, y las pone ya no mirando a ese enemigo externo que nos puede atacar, sino que mirando a su propio pueblo como un potencial enemigo. Por eso, seguridad nacional y terrorismo de Estado se hermanan. Porque justamente en esta misma escuela, donde se enseñaba esta doctrina de la seguridad nacional, también se enseñaba a combatir los grupos insurgentes, los grupos revolucionarios, los grupos guerrilleros, y se enseñaba en forma sistemática la práctica de la tortura. Y eso lamentablemente se entronizó de tal manera en las Fuerzas Armadas latinoamericanas que hasta hoy día existe y no ha desaparecido. Entonces, ese es uno de los peligros que tiene la militarización de la Araucanía o el Gualmapu, porque en definitiva los ejércitos, los que estén allí, van a ir a enfrentar a estos enemigos internos que se llaman comunidades mapuches. ¿Qué ha hecho el Estado de Chile a través del gobierno del presidente Piñera? Lo que ha hecho es poner ciertos temas comunicacionalmente y que
prendieron, pero así como Pasto seco. Pasto seco. ¿Qué tema? En la Araucanía hay narcotráfico. En la Araucanía opera el crimen organizado, ya, como cuestión fundamental, y en la Araucanía hay terrorismo. Hay grupos terroristas. Esas tres ideas instaló y todos los medios de comunicación empezaron a transmitir en esa línea. ¿Alguno de ustedes se acuerda de que hayan hablado de narcotráfico en la Araucanía hace un año? Solo hace un año atrás. El primer síntoma sí, de este fenómeno fue cuando pasaban esas interminables caravanas de vehículos de la PDI, cientos que iban entrando al Gualmapu a combatir estos grupos de narcotraficantes. El resultado de eso, un policía muerto, que no sabemos qué pasó, quién lo mató, cómo murió, no tenemos ningún antecedente, y una camioneta, ni siquiera un camión, digamos, una camionetita 3/4 con unas matas de marihuana. Y a partir de ahí empezó todo este discursito del narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico. Y hoy día ya está sentado de que en el Gualmapu hay narcotráfico. Yo tengo serias dudas realmente de que allí sea un espacio preferente para desarrollar cualquier actividad de narcotráfico. Y menos todavía pensando que es una zona militarizada. Es decir, creo que los narcotraficantes serían muy torpes de ir a instalar sus laboratorios o lo que fuera a una zona que está militarizada. Que no es una zona tan extensa tampoco en términos de su geografía. Entonces, se plantea estas tres ideas, fuerza, y empieza a darle. Y hoy día no hay personero de derecha que no hable del terrorismo de los mapuches, de los grupos organizados mapuches, etcétera, etcétera. Y lo que sí tenemos claridad y sabemos que en Chile hay hace mucho rato es el terrorismo de Estado. No solo en Chile, lamentablemente. La principal forma de terrorismo que hay en la humanidad es el terrorismo de Estado. ¿Quiénes son los principales torturadores de sus opositores políticos? Son los estados. Entonces, quienes atacan sistemáticamente a las poblaciones cuando éstas quieren sublevarse respecto a algunas de sus reivindicaciones, de las formas más crueles y horrorosas posibles, es el Estado. Por lo tanto, yo al Estado de Chile no le creo nada. Absolutamente nada. Y si un general aparece diciéndome, mira, lo que pasó fue que en tal camino les dispararon y todo lo demás, no le creo. Y tarde o temprano va a pasar lo que ha pasado sistemáticamente, no solo en la Araucanía, sino que en Chile en completo. Tarde o temprano va a quedar claro de que no hubo lo que ellos dijeron que hubo. No nos olvidemos Camilo Catrillanca, que había habido un robo, que había un enfrentamiento y fue un vil ajusticiamiento. Y la operación Huracán. Hay denuncias de los propios carabineros de los robos de madera. Entonces, hay un montón de elementos, pero esos elementos la prensa no los considera, no los publicita, la gente en definitiva no lo sabe. Lo que más uno se pregunta, yo estoy de acuerdo. Fíjense en una cosa cortita, una cuñita cortita, nada más que representa el sentir de un ciudadano. Me acuerdo de la famosa frase bíblica, aquella que dice, que alude a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Extrapolémosla a lo siguiente. Supongamos que haya narcotráfico en la Araucanía. Bueno, ¿y en el resto del país? ¿Cómo andamos? El narcotráfico entró hace mucho rato y la élite política y económica es la que hacía rato venía diciendo, no, si no pasa nada. República de Chile, el cóndor, el huemul, los colores pacho, el escudo, y debajo debería decir, no, si no pasa nada. Es como la segunda frase nacional, por la razón o la fuerza. No, si no pasa nada. Y ahí mira, yo en eso, Helmut, quisiera recordar lo siguiente. En una entrevista que le hicieron ayer
en cooperativa el delegado presidencial de la Araucanía, Patricio Kuhn, me parece que se llama, dijo claramente que estaban todos plenamente identificados. Los que cometían terrorismo, los que incendiaban, lo dijo, así. Pero con esta voz, están todos plenamente pero lo dijo identificados. con esta voz, están todos plenamente identificados, señores. Claro, yo me Entonces, acordé lo mismo. Claro, Todo entonces, identificado. yo no sé si es de una torpeza enorme, porque si están tan plenamente identificados, bueno, ¿y por qué no los detienen? ¿Por qué no se Bueno, inician los procesos? yo un poco, mi intervención ahí por ese lado, o sea, a lo que voy yo es que cuando hablaba del tema de la seguridad nacional, efectivamente hay elementos que hoy día en la modernidad hay problemas o hay ámbitos de la delincuencia que son reales, que te pueden llevar a mover el tema porque se transforma muy poderoso, como es el caso del narcotráfico. A mí siempre me ha llamado la atención y la duda de estos actos que suceden en la Araucanía y que al final nunca se sabe quién es. Entonces, claro, cuando yo siempre digo, o nuestra policía es de un nivel de inoperancia total, o simplemente no quieren investigar y saben quiénes son y son puros montajes. Bueno, ese es el horror que yo hablaba, del terror que ocupa la policía civil o la inteligencia que no hay. Fíjense que de los 5 personas que estaban involucradas, un joven de 23 años murió, fue uno, porque al principio hasta eso en Chile pasa mal, no, al principio eran 2 fallecidos, ahora es solamente uno. Era Visco el que contaba. El otro está hospitalizado y de los 3 que quedaron, los 3 fueron detenidos por porte ilegal y por violencia contra la fuerza pública. 2 quedaron libres. 2 quedaron libres por falta de mérito, porque no tenían pruebas y los dejaron libres. Y uno quedó con arresto domiciliario, que es el hermano menor del que murió, que está acusado de posesión de armas, qué sé yo, de munición y todo el asunto, y está con arresto domiciliario total, ¿ya? Pero tampoco pudieron, o sea, tomar a gente más detenida, y a los 2 que detuvieron, los tuvieron que dejar libres. Yo lo único que me preocupa es el tema de la violencia, saber que la gente joven, la que está peleando por sus ideales, por sus intereses, sepa que no está peleando con un Estado de Derecho, está peleando con alguien que hace las cosas mal, porque no lo sabe hacer, no sabe combatir la delincuencia, no sabe hacerlo. Entonces tienen que tener más cuidado y en general yo iría a tratar de no hacerlo, entrar en situaciones de violencia, porque van a tener una sobrereacción. No va a ser, como dicen por ahí, incluso Fernando puede hablar de lo que es la legítima defensa, que si el tipo entra a tu casa con un palo, tú no, creo que no le podés pegar un balazo a un tipo que está en el jardín de tu casa porque él está con un palo, porque no puede haber una defensa sobredimensionada. Entiendo que es así, ¿no es cierto, Fernando? Sí, tiene que haber proporcionalidad. Proporcionalidad. Sí, ¿Y qué pasa? Y en el Estado chileno no existe la proporcionalidad. Es claro, hay una barricada, están tirando piedra, no sé, están haciendo cosas, sí, pero que los que están haciendo eso, que sepan que no va a existir proporcionalidad. Bueno, pues si no ha existido nunca, Mauricio, cosa de ver la historia nomás de la Escuela Santa María, qué proporcionalidad hubo ahí. Sí, claro. No estaban ni tirando ni siquiera piedra. Sí. Entonces Gracias por la historia para poner un ejemplo en otro plano. Chile es larga, no es un tema. Para poner un ejemplo en otro plano, el año 2018 la Corte Suprema dictaminó que los empleados honorarios del Estado se rigen por el derecho laboral, no por el derecho civil, que es lo que se supone y se dice y qué sé yo, qué sé cómo. El empleado a honorarios del Estado muchas veces no sabe eso. ¿Acaso cuando lo cortan, en buen chileno, lo despiden, lo exoneran, lo eliminan, como quieran llamarlo, está informado de todos sus derechos y todo el contexto jurídico correspondiente el empleado? Eso ya es un fenómeno de violencia de parte del Estado. Ya lo es, per se. O las bombas en la moneda fue proporcional. Yo quisiera tocar un tema
que está en directa relación con esto y que es el siguiente. En Quilpué quemaron la municipalidad de Quilpué. Ujú. Sí, 2 personas estuvieron casi 2 años privados de libertad. lo dejaron libre. Eso se realizó ahora, son inocentes. Ujú. Entonces, y estigmatizados como suele suceder, digamos. Pero no había ningún elemento probatorio que los vinculara efectivamente a ellos. Y eso la Fiscalía lo sabía desde el primer día. Por eso aquí también hay una responsabilidad de las instituciones. La Fiscalía pierde de vista un principio que se llama el principio de objetividad. ¿Y en qué consiste? En que como fiscal yo debo investigar todo aquello que perjudica al presunto Y qué beneficio. involucrado en un delito como aquello que lo beneficia. Y ahí yo hago la ponderación. Pero la Fiscalía jamás hace eso. Es que con el fiscal nacional elegido, bueno, Entonces, Pero No, lo dice- que pasa es que oye, pero- no hablen mal del fiscal Abbott. Él dice lo siguiente: yo sin Costello no hago nada. Oye, pero ¿y hay- cuando tenemos un fiscal, pero ¿quién jefe controla- máximo de pero la quién- fiscalía, quién que tiene- fue elegido porque dijo que no iba a investigar delitos, ya, Oye, ¿qué pero más queremos? alguien tiene que controlar a la fiscalía, ¿o no? Fernando, hay un poder que es la Corte Suprema la que fiscaliza que los fiscales hagan bien su pega, aparte del fiscal nacional, digamos, hay o es total, dentro- o es un órgano totalmente autónomo y es lo un puede hacer órgano- mal es un órgano autónomo y lo que puede tiene hacer mal control- todo el tiempo que quiera. que tiene controles internos y lo puede hacer mal permanentemente. Pero sobre el tema de la Araucanía no quiero dejar pasar lo siguiente. Porque Mauricio planteó algo en lo cual yo estoy de acuerdo en el sentido siguiente. El problema de la Araucanía jurídicamente está resuelto. Ujú. ¿Por qué está resuelto? Muy sencillo. Porque Chile hizo parte de su ordenamiento jurídico el convenio 169 de la OIT. Y el convenio 169 de la OIT obliga al Estado de Chile a una serie de cuestiones que apuntan en definitiva a respetar el territorio, la cultura, las formas sociales, las formas organizacionales de los pueblos originarios. Son bastante más de lo que estoy señalando, ¿no? Es bastante más completo todavía que eso. Pero jurídicamente no hay nada que discutir, está ahí en ley de la República. El problema, como bien dice Mauricio, es político. Claro. En el sentido de que no hay voluntad política de cumplir este tratado internacional de derechos humanos que hemos hecho parte de nuestra estructura legal. Perfecto. Y si lo hiciéramos, si lo tomáramos en serio y lo hiciéramos, no tendríamos otra cosa que el Estado someterse, comillas, someterse a o responder a lo que son las reivindicaciones de los pueblos originarios, concretamente el pueblo mapuche. Perfecto. Oye, Entonces, al ir a la pausa, porque ya completamos la primera ronda, o mejor dicho, la primera sección del programa, para que nos quede un cachito de tiempo para la hora de incidente, ciertamente. Voy a agregar un punto de vista más. Yo creo que el problema es político sináptico. Ya, nos vamos con Trole.cl, nuestros aliados, nuestros media partners, a una pausa y volvemos, pero en breve a Barlovento para los temas que en el fondo es un tema como uno que vienen ya para la segunda parte.
Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya estamos de vuelta aquí en Barlovento junto a nuestros media partners que son Trole.cl, una plataforma con multimedia, por cierto, con creaciones, contenidos, con contenidos propios por una parte, colaboraciones externas por la otra, o producciones externas como se le llama también en el mundo mediático. Es un emprendimiento nacido en Valparaíso con un montón de herramientas mediáticas, justamente electrónicas, qué sé yo, digitales, en fin, que es lo que se usa hoy en día, que constituye un espacio virtual súper interesante. Tanto como el Barlovento, que habla de las cosas que el viento ni por remota posibilidad aleatoria lejana se llevó. No. A propósito de eso, pasamos al tema 2 y su 2.1, para decirlo así. Algo pasa con los chilenos y las chilenas. Si quieres lo digo en lenguaje inclusivo, les chilenes, me da lo mismo. Kast, José Antonio, porque no es José, es José Antonio, nombre compuesto. Nos guste o no lo es, pero por supuesto hay una ironía de por medio en lo que dije. Tiene un guión. ¿Perdón? Tiene un guión. No, tanto como eso no. Tanto como eso no, que yo sepa, ¿no? Los nombres compuestos, no sé, Juan Cristóbal Guarelo, para poner un ejemplo de un destacado periodista. Juan Cristóbal es un nombre compuesto. Juan Carlos, otro nombre compuesto. Ahora, o sea, perdón, lo del guión, creo que ya no se usa. Discúlpame, cuando tú hablas de nombre compuesto, ¿es que está escrito todo junto? No, que supone no un concepto nominal que es compuesto. O sea, no existe el Juan Carlos al que se le diga Juan. Juan Carlos. Son culturalmente compuestos. Son culturalmente compuestos. Es un tema de gusto, que a la gente le gusta. No, que es un tema de tradición nombre hispánica impuesta por los hispánicos. Ahora, de gusto es cuando uno decide hacer esto o lo otro, por supuesto. Pero tiene una significación desde el punto de vista de la lingüística y de la filología incluso. Sí, pero yo no creo que sea un nombre compuesto. Yo creo que el tipo tiene dos nombres nomás y le gusta que le llamen por los dos nombres. No, es que no creo que sea bueno que ocupemos tiempo en eso, porque es una discusión tan larga, filológica, interminable, que te dijera yo esas discusiones, ¿cómo se decía? Las discusiones larguísimas, se me olvidó el término. Bizantinas. Bueno. ¿Perdón? Bizantinas. Las discusiones bizantinas. Bizantinas, eso mismo. Las discusiones, no, de verdad, es un tema, porque hay un punto de vista y otro punto de vista. Uno es tradicional y el otro es moderno y hasta postmoderno. Bueno, pero yo lo decía por ironizar nomás. Pero el tema es que algo le pasa a los chilenos porque José Antonio Kast, o Hack, si prefieren, y los apoyos transversales que genera están siendo temas. Un tema no solo político, sino yo diría que cultural, en el amplio sentido de la palabra. Ahora bien, hay un tema 2.1, ciertamente, que como contraparte, esto es un caricello, una moneda, una medalla, lo que fuera, que tiene cara y reverso. En el reverso existe un verdadero y mayoritario anhelo por superar las formas capitalistas de organización y, digamos, dominación, cosa que se expresa en el 19 de octubre. O sea, ¿qué quieren que les diga? Es evidente que en buen chileno la gallá, en general, particularmente los más jóvenes, pero muchos más viejos como nosotros, estamos absolutamente en posesión de rechazo. Pareciera ser que la posmodernidad completa incluso se está yendo a la porra, se está diluyendo. Pero bueno, el punto es qué pasa con Kast, el fenómeno Kast. Convengamos que es un fenómeno, nos guste o no. Y otro fenómeno es el sello. O sea, cara y sello, Kast, cara y sello, para ponerlo en pocas palabras. Quien quiera abrir los fuegos, ojalá con fulminante nomás, que lo haga. Claro, con balas falsas. Augusto. Bueno, a ver, yo soy de la idea que en Chile existe una cultura en un sector de la población que efectivamente se compra todo el tema del terrorismo de Estado que conversábamos recién. Claro. Le da miedo, ¿te fijas? Le da miedo el cambio.
y estamos frente a un fenómeno de cambio. ¿Sí? Entonces, eso genera incertidumbre. ¿Ya? Está el famoso dicho que más vale diablo conocido que por conocer. ¿Ya? Entonces, otra frase, ¿no es cierto? No sé, este señor ya es rico, no va a robar. ¿No? Mitos que tenemos en la cabeza y así tantos otros. ¿No? Entonces, claro, ve que las cosas vienen cambios significativos en el país, que son reproducidos por todos los fenómenos sociales que hemos vivido. Pero ahora llega el momento de decidir, ¿no es cierto? Y cuando tienes, por otro lado, que te están metiendo el miedo, la economía, la inflación, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que conversábamos recién hoy día en la Araucanía, y resulta que al final se va a perder toda la plata. Y los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios que ya están carísimos, ¿no es cierto? Entonces todo eso es miedo, que es un poco el otro miedo que hablaba Mauricio, ¿no? Es decir, no el miedo físico, no eso de que te estoy golpeando, te estoy disparando, sino que te estoy convenciendo de que los señores que están al frente te van a llevar a, bueno, lo hizo Piñera, te van a llevar a Chilezuela, ¿sí? Y eso cala. Yo creo que hay un sector de la población que se compra eso, ¿te fijas? Y claro, ahí viene entonces, ¿qué hago? Es decir, ¿cómo voy a votar por Boris si resulta que está con los comunistas? ¿Se acuerdan cuando conversábamos, cuando era Boris Jade, y yo dije, ojo con la cultura anticomunista que existe en este país, que está arraigado, hay gente que lo tiene, es cultural, es una cultura atávica que está instalada, que viene de generación en generación, donde nos convencían, ¿no es cierto?, que los comunistas se comían las guaguas. ¿Te fijas? Y lo decían, si no lo estoy inventando, te lo decían, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, claro, y cuando te hablan de comunista, ¿no es cierto?, te hablan de Corea del Norte, te hablan de Maduro, salvo China, ¿no? Que China dependemos económicamente, entonces ya eso es un tema distinto, ¿te fijas? ¿Ah? Porque eso es económico, pero nombran a todos los demás, Vietnam, todas las cosas, y te empiezan a convencer, y por otro lado, las películas y todo, ¿quiénes son los buenos? Los norteamericanos, ¿sí? Son los que vienen a salvar, el gallo que está en plena guerra pero saca el chocolate y te lo regala, el que no mata por matar, no tortura, y todos sabemos que la realidad es totalmente distinta, ¿no es cierto? Han invadido países, tiraron bombas atómicas, todas esas cosas se dan. Entonces, eso, a mi juicio, hace que hay un sector de la sociedad que sí va a comprar ese discurso, y eso, a mi juicio, le da un espacio de crecimiento a Katz, que yo no sé hasta dónde puede crecer realmente, no sé si eso le va a dar para ganar. Pero si logra convencer de eso a cierto sector que antes votaba por la concertación, y ahí hay mucho, van a perdonar si es mentira, pero mucho demote cristiano, ¿ya? Yo creo que puede llevar a una situación como la que ocurrió con Orrego, ¿no es cierto? Orrego sale por eso mismo, porque en ese momento esta niña Oliva comete el error de sacarse la foto con Jadwe. Entonces se hace un experimento ahí. ¿Y qué pasó? Orrego gana. Y ahí está. Es el gobernador de la región metropolitana. Es que Chile tiene una vocación centrista. ¿Ah? A mí no me Chile tiene una vocación centrista. Claro, pero está basado en eso, está basado en un principio. Parece que está mutado. Está muteado. Hace rato yo creo que la democracia cristiana se derechizó. Sí, no. Eso, y no solo la democracia cristiana, es cosa ver cómo votó hoy día Pepe Au. Es cosa como vota. ¿Ah? No votó. Y es cosa de ver cómo personajes como Insunza, el Insunzo, señor Insunza, decía Maduro, ¿eh? Pero el señor Auch y otros personajes también ¿cómo se llama? Del PPD, del Partido Radical y del Partido Socialista, también hay varios que se pasaron derechamente hacia el otro lado, digamos, ¿ya? Entonces, por eso digo, a mí todo este concepto de que crezca, se desarrolle y agarre votos, digamos, especialmente mucha gente que ya dejó de votar por Sichel, a mí me parece como una cosa que podía ocurrir,
pero está centrado un poco en esto, en toda esta cosa de la gente que tiene temor a un cambio. Porque en esta cosa de más vale diablo conocido por conocer, hay un tema de temor al miedo, de mantengamos las cosas, seamos cautos, ¿no es cierto? De alguna manera yo también tengo que proteger lo que hoy día tengo, porque no sé lo que puede ser mañana. A lo mejor lo de mañana es muy bueno, pero en esa lógica del pesimista, pero también puede ser más malo. ¿Te fijas? Entonces, me parece que mejor a este gallo lo conozco y voy a llegar a un último elemento, que ya es una opinión más personal. Y luego tienes un personaje que obedece a otro mito de los chilenos. Cumple una serie de requisitos. Es rubio, tiene ojos azules, es de tez blanca, es de apellido alemán, habla de corrido, tiene título, entonces no puede ser malo. De alta estatura. Malo si tiene todas las características del ser perfecto. Es delgado. Sí. Me imagino, no lo dice yo persona, no, pero a lo mejor yo, tener cierta estatura sobre el promedio. O sea, tengo cero Entonces, bueno, ¿cómo va a ser posibilidades. malo este hombre? O sea, tengo cero posibilidades de ser ser bueno, presidente, weón. No puedo ser presidente. ¿Cómo? Tengo cero posibilidades de ser presidente. No tengo ninguno de esos atributos. Ninguna. Tendrías que cambiar varios aspectos. Bueno, pero ojo, el Helmut puede ser, Helmut Loss. Sí, Sí, claro, ¿qué más, puede, por ahí Oye, pero es que yo tengo sangre judía, sefardita. Ah, ya, perfecto. No te metáis con eso, con eso. Entonces, esas características que obedecen a los paradigmas de este país, a lo que Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Ese que jugaba doble con Cervantes y Saavedra, ¿ya? ¿Ya? Hablaban de las creencias y de las ideas, ¿no es cierto? Claro. Y Chile es un país lleno de creencias, ¿ya? Que están ahí, y las creencias, él decía, son esas cosas que creemos, en las cuales no cuestionamos. Correcto. Las damos porque son. ¿Ya? ¿Cuánto de nuestra visión con respecto a, por lo menos la generación nuestra, con respecto a los judíos, nunca jugaron esa canción? ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Eso le pasa por atrevido. Yo me acuerdo de esa canción cuando chico, y yo trataba de entender qué es lo que era judío, ¿no? Entendía lo que era un perro, pero qué es lo que era un perro judío. No tenía el concepto. Claro. Estoy hablando solamente de una canción nazi de todas maneras, claramente. Y esa canción es nazi, por donde la viste, ¿cachai? Y esas cosas te quedan, y hay gente que después ya no le da más vuelta a la cosa y dice, ya estoy así. Entonces, bueno, tenemos ahí a un elegante señor Kass, José Antonio, encima, eso también tiene que ver con José Antonio. Sí, de acuerdo. Porque yo no soy Augusto Reneo, yo soy Augusto. Algunos me decían Augusto el Bueno, pero nada más. De hecho, los apellidos compuestos son una creencia impuesta por la hispanidad. ¿Ya? Existen incluso en otras culturas. Pierangelo en italiano. Pierpaolo en italiano. Sí, pero aquí era también una forma de subirse el pelo, porque sí, por supuesto. Pérez era medio común, eso sin estaban duda. Los Pérez Puscovich, los Pérez Maquena, y en realidad eran dos apellidos. Claro, y los oficiales de la Marina Nacional, los altos oficiales, o sea, digamos los que estudian en la Escuela Naval, de la Armada Nacional, son presentados cuando comandan la tropa en los desfiles. Por lo tanto, que el tipo se llame, bueno, vamos a tomar el nombre de Augusto ya que el segundo apellido es europeo, ¿cierto? Prince. Entonces, como al mando del no sé, almirante, subalmirante, Augusto Arteche Prince. Siempre dicen el segundo apellido. O cuando el obispo decía Gonzalo Duarte García de Cortázar. García de Cortázar. apellido ya. García de Cortázar tiene un sonido muy especial. Oye, que ¿por qué no hacemos el viernes? En viernes el programa estamos todos más relajados. A propósito de eso, como estamos en viernes, voy a pedir aquí en este bar Lovento que me traigan una sichelada. Ah, bien. Para algunos es un trago fresco, para otros un trago picante. Yeah. Oye, bueno, ya, ¿quién le toca, por favor? Pongámonos serio. Mira, yo quiero retomar algo que con la cual terminó Fernando la otra etapa, respecto a que el problema de la Araucanía ya estaba solucionado porque estaba
estaba legalmente ya... Jurídicamente estaba. Jurídicamente, sí, claro. estaba. Claro, lo que pasa es que las leyes en Chile no funcionan porque la Constitución de Chile, la actual, da muchos y beneficios y protecciones a la gente. De hecho, creo que es el capítulo 19 de la Constitución chilena, dice que Chile tiene Artículo 19. artículo 19, ¿sí? Debe la protección física y psicológica de cada uno de sus habitantes. Y eso no se cumple. Y después hay una pila de mandatos para abajo, ¿no es cierto? El artículo 19, en el número 1, el número 2, el número 3, habla de muchas cosas que cualquiera creería que casi la Constitución la hizo el Papa. Y de verdad es que nada de eso se cumple. Lo que pasa Ahora, es que no leíste la letra chica, sí, donde bueno, define qué es lo que es habitante. claro, bueno. Claro, también es cierto. Entonces, bueno, pasa por ahí. Ahora, volviendo al punto que estábamos hablando, la verdad que yo voy a darle otro enfoque al tema. Sobre el tema del miedo, la verdad que a mí no me da miedo si sale un niño, ¿no es cierto?, con una capa, qué sé yo, y te asusta como que es un monstruo, ¿no es cierto? Tú te ríes, te puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que en Chile el tema no pasa por ahí por el miedo, pasa por cosas concretas. Lo que pasa es que a mí no me da miedo que suba el PAN. A mí no me da miedo que suba el PAN. Pero el hecho es que sí, ¿no es cierto?, la derecha y la derecha empresarial sí puede empezar a causar, no miedo, a causar cosas concretas que hagan que la gente prefiera ciertas alternativas. A mí no me complica hacer una cola de 2 cuadras para comprar una cajetilla de cigarros, con tal, ¿no es cierto?, de que la derecha no salga, no esté, ¿cierto? Porque no hay que olvidarse que este Chile que lleva construido ya hace como hartos años, 200 años y un poquito más, ¿no es cierto?, está estructurado y basado sobre el capital, sobre los que son dueños de este país, sobre el empresariado, sobre los negocios. Por lo tanto, no, de un día para otro tú no puedes borrar y empujar a esa gente y decirle, ahora nosotros funcionamos sin ustedes, y si ustedes quieren tienen que adherirse como nosotros decimos. Tiene que haber un proceso, ¿ya? Ese miedo yo creo que no es un miedo de como que te asustan, sino que son cosas concretas. O sea, los tipos, va un comando de carabineros, quizá van a la Araucanía y queman un tren. Eso no es algo concreto. Los tipos quemaron mercadería, podrían haber matado al maquinista y matan gente y no se complican. Están causando el terror. Y eso es algo concreto, no es un susto. Entonces, hoy día en Chile lo que está haciendo, intento yo, el José Kast, ¿no es cierto? Porque yo le amigo le nombro al Augusto René, ¿no es cierto? Yo le puedo decir Augusto René, pero al José Antonio le digo José nomás. Son ¿ya? convenciones, ya te dije, un tema filológico más largo que la esperanza del pobre. Bueno, el José Kast o el Pepe Kast, bueno, Pepe no porque es como amigo de uno, no tampoco es amigo mío. Bueno, el PPK. El PPK, ¿ya? El PPK. El PPK como el del Perú. Entonces, ese señor se está viendo amparado, se está sustentando sobre esta cosa no del miedo, sino que los tipos van a empezar a concretar cosas. Y Chile tiene que estar dispuesto a decir, ¿sabéis qué? Estoy dispuesto a pagar 3 veces por el valor del kilo de pan, porque la gente que produce el trigo subió el valor, con tal que tú no salgáis. Y lo voy a hacer. Y estoy dispuesto a que suban los valores de los autos, a que suba el dólar, a que suban las tasas de interés, con tal de no seguirle el juego a esta gente. Pero la gente tiene que tener claro eso. Pero tiene que haber un tema de proceso lento hacia un nuevo modelo. No puede ser un cambio abrupto, porque ya lo dijimos, o sea, los tipos no están preparados psicológicamente ni con disposición a poder enfrentar, digamos, las diferencias de opiniones de manera muy pacífica. ¿Y cuándo lo van a estar? Pregúntase uno. Claro, no están. Entonces, ante Tienen eso... que volverse bueno. Tienen que volverse bueno, ahí tenemos que esperar. No se tienen que volver buenos. Yo creo que tiene que haber un cambio que vaya de un proceso lento, que de alguna manera el futuro de aquellas generaciones que toman decisiones venga con una mejor alma, porque se puede lograr, Sí, o por lo menos sí. intentarlo. Y eso es lo que hablábamos la vez pasada en el tema de la educación, de la formación. Por eso hablábamos que era un proceso, y lo hablamos, yo me acuerdo en uno de los primeros programas, cuando yo planteaba que esto es un proceso largo, y decíamos, pero ¿qué hacemos mientras tanto?
¿Cómo solucionamos el problema mientras tanto? ¿No es cierto? Y mientras tanto tiene que haber entre conversaciones, entre de alguna manera irse poniendo de acuerdo, ir haciendo controles, ir eligiendo mejores políticos, que hagan mejor la pega, que en definitiva puedan mejorar este país, porque yo creo que la política es la única alternativa de mejorar este país. Siempre y cuando existan buenos políticos. Yo agregaría un elemento. Empezar, por favor. Lo que pasa es que el planteamiento, yo creo que de la pregunta tiene que ver cómo, siendo Kast una persona que no está ofreciendo lo que tú dices o lo que tú crees que debería, ¿no es cierto? Él no está ofreciendo eso, y sin en cambio está creciendo en las encuestas. Ese es el planteamiento. Dejémoslo, digamos, claro, usemos la conjugación que usan los periodistas, por favor. Estaría. Claro, yo agregaría, respondiendo a la inquietud de Mauricio, instalar desde ya una formación antropológica. Lo voy a decir como Julito Martínez. Sí. Ahora ya. Así es. Don Fernando. Así es. Pero bueno, yo creo que ahí hay un tema, digamos. Yo creo que en definitiva lo que hay detrás de todo esto es que lo he señalado en varias oportunidades. Una cosa es el descontento generalizado y otra cosa es un compromiso consciente por construir un mundo distinto. Yo creo que el gran triunfo del capitalismo ha sido el triunfo cultural. Sí. Y para eso lógicamente ha usado todos los mecanismos que tiene a su alcance, el más importante la educación, para construir personas que adhieran a una forma de entender la vida que pone la centralidad en las cosas, no en las personas, que pone la felicidad no en la realización humana, sino que en el tener, y que pone como valores principales no la solidaridad, sino que la competencia, no lo comunitario, sino que el individualismo, y eso está penetrado de tal manera en nuestra sociedad, no solo la chilena, que resulta súper complejo que la gente se sacuda de eso. Entonces, yo creo que, yo lo he manifestado también en otras ocasiones, yo creo que nosotros somos minorías, aquellos que efectivamente tenemos conciencia por construir otro mundo, un mundo que no tenga las bases en la cultura capitalista, somos menos. Hoy día lo que es más es en definitiva esta mirada todavía capitalista de la sociedad. Entonces, si tú vas y le das a las personas determinados bienes, las personas ya quedan satisfechas. Se acabó el compromiso por la transformación. No obstante ello, sigo creyendo que hay ciertas ideas fuerzas sobre las cuales no es posible no hacer transformaciones. Pero, y el pero es bastante grande, no más AFP. ¿Y Kast plantea no más AFP? Parece que no. Parece que plantea sí AFP. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta tú de las inconsistencias, en definitiva, de parte importante de la gente que vota. Porque hay otro 50% que todavía no podemos hacer apuestas respecto de qué pasa en ese otro 50%. Pero la gente que vota, hay inconsistencias muy importantes. Todos aspiramos a una salud que sea igualitaria y que se exprese en un plan único de salud con las distintas modalidades que pueda este tener, y que aquellos candidatos que están en el centro, que son más progresistas, de algún modo lo plantean con matices. Kast no plantea eso. Kast no critica a las ISAPRES como un modelo de construcción. Entonces, hemos visto que la pandemia nos ha traído como un resultado en el mundo de la importancia de tener un Estado fuerte. Kast plantea que hay que achicar el Estado. Entonces, ¿cómo explicas tú que frente a toda esta situación, teóricamente al menos, la encuesta CADEM yo la dejo al lado, digamos, porque no me ofrece ningún
rasgo de seriedad. Pero otras, Criteria y otros que son, a mí me parecen bastante más serias, sí dan efectivamente a Kast en una posición casi de un empate técnico con Boris. Entonces me pregunto, ¿qué pasa en los chilenos? ¿Qué están mirando los chilenos? ¿Cómo visualizan el Chile del futuro? Porque si Kast ganara, habría muchos de nosotros que tendríamos que o escondernos o salir de Chile. Si queremos seguir viviendo, o si queremos no ser torturados. En el programa él plantea las cárceles secretas, plantea la posibilidad de que tú estés 5 días en manos de la policía en un lugar que nadie sabe dónde está. Eso se parece mucho a la CNI, la DINA y todos los aparatajes de seguridad que han existido en América Latina y en Chile. Plantea reflotar el plan Cóndor para perseguir a aquellos izquierdistas, digamos, más ultras. Entonces, a mí personalmente me preocupa mucho el que no seamos conscientes de que hay un grupo, no solo en Chile, en el mundo, ¿ya?, que donde la derecha más extrema tiene fuerza y tiene poder político y ha alcanzado espacios de poder en los congresos y en los gobiernos. El ejemplo más clarito que tenemos es Bolsonaro, ¿ya? Está ahí, digamos. La derecha... Mi opinión... ¿Perdón? Sí, mi opinión, Fernando, es que no tiene que ver con lo que dice Kast. Yo creo que tiene que ver con lo que plantea o cómo lo plantea el otro lado, en este caso la izquierda. Yo creo que comunicacionalmente de repente se equivoca. Porque claro, uno puede decir no más AFP, pero ¿qué porcentaje de la población efectivamente la AFP le es algo? Donde tú puedas, efectivamente. Y quedó demostrado con los retiros. Un porcentaje relevante le da lo mismo a la AFP, porque al final iba a terminar con la pensión mínima igual. Entonces está la AFP me dan lo mismo, y ya encima ya saqué mi plata. Entonces, toda esa gente que sacó la plata, ya le habláis de la AFP, le habláis de un tema que ya no les interesa, por poner un ejemplo, ¿te fijas? Entonces, me da la impresión a mí que lo que sucede es que más allá, ¿no es cierto?, tú dices ya, ok, tal caso con todo el discurso que sabemos, y eso va vinculado al miedo, y empieza a calar en ciertas personas. Yo en lo que estoy completamente de acuerdo contigo es que el consumismo sigue ahí. Es decir, la gente abrieron los malls y se llenó los malls al tiro. O sea, y parte de la inflación es porque se fue a gastar la plata que le dieron en el mall y todo ese tipo de cosas. Y eso va a ser así. Es decir, el consumismo está metido, ¿ya? Ahora, pero resulta que, por otro lado, la izquierda dice, bueno, ya, pero ¿qué es lo que en concreto me está ofreciendo? A una persona que tiene todavía instalada la cultura del individualismo y la cultura del consumismo, que se da cuenta que, digamos, empieza a sentir que hay problemas. La educación de calidad, la desigualdad, hay una serie de cosas que las empieza a palpar, pero no las tiene, yo creo que todavía no tiene el mono 100% completo armado. ¿Te fijas? Y más encima, yo voy a insistir en eso, una persona, estás hablando de una persona que es culturalmente anticomunista, más allá de la opinión que uno pueda tener del comunismo, un montón de otras cosas, es culturalmente anticomunista. Entonces, cuando tú lees a esa persona desde la perspectiva de la izquierda, ¿qué le estás proponiendo desde el punto de vista del discurso público? Pero que lo entienda y que se dé cuenta de esto, de que no es lo mismo uno o el otro, que para poder hacer cambios, un poco lo que plantea Mauricio, se requiere un proceso. ¿Te fijas? Se requiere avanzar un camino. Y del otro lado te encuentras, cosa de ver ¿no es cierto?, lo que dice de Polo, ¿cachai? Es decir, tú decís, y eso lo utiliza el Mercurio, lo somete, lo mete, estos gallos quieren destruirlo todo. Y decís, ¿qué estáis pensando cuando estáis diciendo eso? No estás entendiendo a quién le estás hablando, no estás entendiendo quiénes son los que votan. No todo el mundo estudia estos temas, se mete, les interesa, la gente se queda con la primera capa. Entonces,
claro, está el tema de, ¿cómo se llama?, de Kast y todo su discurso, ¿no? Está lo cultural, que está instalado, hay temas que tenéis que hacerte cargo de que están instalados, y luego está lo que tú le estás diciendo a la gente. Si tú le estás diciendo a la gente que tiene miedo al cambio y le estás diciendo, para aquí vamos a provocar un pequeño terremoto para que esto cambie, te lo por seguro que ese compadre hizo correr una buena cantidad de votos para el otro lado. Pero eso es un autogol, po. Yo pienso de que ustedes están entrando a temores infundados. Para mí el José Kast no va a salir de presidente. Si aquí, porque ya no tiene más votos, no tiene para dónde más crecer, ya no tiene para dónde más crecer, digamos. Mauricio, ¿te puedo decir una cosa? Mauricio, solo una cosa. En la línea que tú estás haciendo, si el problema no es que gane más votos, el problema es que más gente no vaya a votar. Sí, claro. Bueno, y entonces el voto de él pesa más. Sí, pero ojo con ese detalle. Yo creo. Entonces el problema no es que estés en el lado de la izquierda, de repente con las cosas que dicen, lo que hacen es que la gente no vaya a votar. Y con eso el otro voto puede ser, pero yo creo que hay una lección que hay que sacar y aprender. Yo creo que al centro izquierdo de Chile le falta un liderazgos de personas, liderazgos. Creo que hoy día no hay, ¿ya? Y esa falta de liderazgo quedó demostrada cuando sacaron 1000 candidatos de la izquierda 1, la izquierda 2, la izquierda 3, la izquierda 4, la izquierda de más allá, la izquierda de extra más allá, y no se pusieron de acuerdo porque hubieron envidias, porque hubo proselitismo político, porque yo quiero llevar a esta gente de esta región, yo quiero llevar a este diputado, yo quiero a este... Y hubo una separación gigantesca, ¿no es cierto?, que se manifiesta hoy día, donde hay 1, 2, 3, 4, 5 candidatos que representan cosas relativamente similares o que por lo menos están distantes a Kast, ¿no es cierto?, partiendo de la Yarna Proboste hasta el señor Artés. Entonces, ¿por qué no ellos lograron llegar a ponerse de acuerdo, digamos? ¿Por qué no lograron transar ciertas... Oye, pero es que esto... A ver, pero espérame, no, busquemos esta otra alternativa y llegaron... ¿Por qué no lograron ponerse de acuerdo cuando en Chile había habido una concentración más grande de Chile de 1,5 millones, 1.800.000 personas en la Alameda, cuando se había logrado cambiar la Constitución, alguien en un país donde mucha gente dio la vida por eso? Se había logrado eso, se logró una constitución, ganó la constitución, casi el 80% de los chilenos, o sea, con tantas cosas a favor, los partidos políticos de la oposición no lograron ponerse de acuerdo. Y hoy día todavía siguen entre ellos tirándose basura. Se siguen atacando, se siguen atentando contra ellos. Bueno, y dicho sea de paso, a propósito de eso, Kast, ¿qué es lo que hizo? O su equipo comunicacional, o la familia, lo que tú queráis, ¿ya? No tengo idea hasta qué punto el tipo es inteligente o no, que es una posibilidad. Al menos inteligente desde el punto de vista que yo percibo el concepto de inteligencia. Se hizo cargo, como quien dice, o aprovechó, es como la pelota que la saca mal el defensa, entra el delantero, regalo, hace el gol. Y rescató esta visión de peones de fondo que tenemos la mayoría de los chilenos respecto del modelo mesiánico del patrón de fondo. Y ahí está, po. ¿Qué es lo que hizo Bolsonaro en Brasil? Algo parecido. En el fondo, ese es el tema. Ahora, que la gente de izquierda no se ponga de acuerdo me hace pensar irónicamente en lo siguiente. A ver, ¿cómo decirlo? Tal vez por eso la derecha tiene razón. Es una ironía. En el sentido siguiente, 2 puntos. Uno para ustedes, otro para mí. Como tuvo un padrastro que decía 2 puntos, uno para ti, otro para mí. La gente inteligente nunca se va a poner de acuerdo. Es un constructo, un software que ellos inventan, administran, manejan y te lo meten con jeringa, digamos, ¿eh? Como la tercera dosis. Lo que pasa, Helmut, es que en definitiva yo creo que el gran problema de ciertos sectores de la izquierda es que son permeables al discurso de la derecha. Por ejemplo, Proboste en varios de sus presentaciones ha reprochado a Boric que parte de su alianza sea con el Partido Comunista. Es un discurso de derecha, es un discurso aprendido y es un discurso que
si lo reproducimos, va a dar los resultados que la derecha espera. Y los resultados que la derecha espera, que es muy inteligente, es la división. Si no, hay que olvidarse que Piñera fue presidente en 2 periodos, básicamente por la división de los grupos de centro izquierda y de izquierda. Piñera tenía menos votos que esos grupos. Pero Por lo tanto, Fernando, perdón, pero esa división no la provoca la derecha, esa división es administrada, es ¿Auto con autopropuesta. TH o sin, oye, auto con TH o sin TH? Auto. lo que pasa, no. Mauricio, es que yo creo que la derecha comunicacionalmente pone temas. Y por eso yo en varias ocasiones he hablado de la importancia de la batalla de las ideas. Es decir, hay que ir a enfrentar esos temas y a decir no. Entonces no hay que sumarse a, por ejemplo, la derecha con el tema de la violencia, ¿ya? Y todos van, bueno, ¿usted condena o no condena la violencia? Pero nadie va y dice, sí, condeno tajantemente la violencia que en Chile tiene nombre y apellido y se llama derecha política económica. Correcto. La violencia del cabro que va a tirar piedra es un chiste frente a la violencia que ustedes durante siglos han ejercido en contra de las clases más desposeídas. No, ese discurso no se escucha. Se escucha el de es que sí, es que no, es que claro, tiró la piedra y entonces no hay claridad conceptual, no hay claridad no entras a la batalla de las ideas. En definitiva, no entras a la batalla de las ideas. El tema del terrorismo, hay que ser claro en el sentido, si hay terrorismo en Chile, es el terrorismo de Estado. En la Araucanía se cometen delitos, pero terrorismo no hay delitos. Y para eso hay que perseguirlos con todos los instrumentos que la ley nos otorga. Ese discurso tampoco, que es un discurso relativamente simple, también siempre queda ahí, como que sí, como que no. Claro, pero entonces, genera... Esto tiene que ver, Fernando, con que los medios de comunicación están dominados y los periodistas van a decir lo que les dicen que tienen que decir, por un lado, y ahí tiene una fuente muy grande de difusión de ideas, y por otro lado, con políticos actuales que todos sabemos, porque hoy día ya se sabe, que hasta muchos, lo conversábamos recién, que se decían de izquierda, en realidad ya se habían pasado para el otro lado. Entonces los que te quedan para repartir esa idea son menos, o son los ciudadanos, que hoy día, gracias a las redes sociales, hay más de eso. Fija, es mucho más. Por eso yo, un poco planteaba Mauricio, yo tampoco creo, aún, no creo que Kast va a ganar. Este pasaría a una cosa muy, muy loca, muy loca si ganara para Kast o ganara Proboste. Es decir, haber hecho todo esto para quedar donde mismo. Yo aún no concibo eso, fija. Pero yo hago una crítica al mensaje que tiene que mandar la izquierda, ¿te fijas? Y cómo te haces cargo de la realidad. Si el mundo es como es, no como uno quisiera que fuera. Y tú bien lo decías, hoy día tenemos un pueblo culturalmente armado y seteado con la lógica del neoliberalismo. Y eso no lo sacas de la noche a la mañana. Entonces yo no estoy diciendo que entonces, oye, sigamos siendo neoliberales. No, tienes que ver que el proceso mental de esa persona tiene que evolucionar y tiene que cambiar. A lo mejor hoy día lo siente, lo percibe, se da cuenta, sufre, pero no puede llegar y decirle la noche a la mañana, oye, ya, vamos a cambiar todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque viene el gallo del otro lado, que es pillo, y te dice, usted quiere implementar el sistema de Corea del Norte. ¡Pum! Se te cayó todo. Corea del Norte, Corea del Norte, Corea del Norte. Porque la gente le tiene miedo a eso. Claro, lo que pasa es que también allí no hay claridad. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con todas sus letras. El programa de Boris y el programa de Jadwe, los dos programas, son programas socialdemócratas. Están lejos de ser programas que van a provocar grandes transformaciones. Lo que pasa es que hay ciertas ideas, fuerzas, que en ese programa no pueden estar. No pueden estar. Pero ¿qué dicen los más de izquierda con respecto a ¿cómo se llama? A Boris? ¿Y qué dice Artés con respecto a Boris? Son amarillos. Claro. Y los corren para el otro lado.
Sí. O sea, pero es que el problema es cultural en el sentido socioeducativo. No había tenido tiempo de decirle salud a Fernando. Le dio un ataque de alergia, sí, yo también soy alérgico. Es un problema. A ver, el tema es el siguiente. Enésima vez que se dice en este programa, que lo digo yo y lo digo todos los días, ya cada rato al interior de mi familia, etcétera, etcétera. La derecha es tan inteligente, tan perversamente inteligente, hay que ponerle adjetivo, perversamente inteligente, que dijo: ¿cómo nos aseguramos de que no vuelvan los comunistas a comerse las guaguas y todas las tonteras? ¿Ya? Estoy de nuevo ironizando. Imponiendo por la fuerza lo que impusieron, que ya lo sabemos de memoria. ¿Qué resultado vamos a lograr con esta ecuación? Igual, ¿cierto? X elevado a los igual, pero igual individuos estúpidos, ignorantes, romos en el sentido planos, con la cabeza plana, ¿eh? Como en el viejo chiste, la cabeza plana. Gente con un espíritu empequeñecido, por decirlo menos. Y con todo eso y muchas más cosas que serían muy largas de enumerar y que muchos se las saben de memoria, los que tendemos a pensar un poquito, más que sea. Con todo eso tenemos el cóctel perfecto, po. Es ¿cómo se llamaba la película gringa famosa esa? Una película que hablaba, La Tormenta Perfecta. Eso, La Tormenta Perfecta. Pero no hay que perder la fe. Yo no perdí la fe todavía. Yo sigo teniendo fe, pero a la hora de analizar soy draconiano, aleve, felino y todo lo que tú queráis. No hay que perder la fe. Yo perdido la fe. Yo creo que va a ser complejo. Yo creo que hay, mira, lo que a mí me preocupa es que en el 50% que va a votar, yo creo que hay claridad en el sentido de que hay mayoría. Mayoría por la candidatura que representa mejor un proceso de transformación, que es Boric. Pero en el otro 50% es donde yo no sé qué pasa. Y en ese otro 50% es donde la derecha está haciendo un trabajo muy fuerte y muy importante. Por ejemplo, con el mundo evangélico pentecostal. Uh-huh. El mundo evangélico pentecostal aportó muchísimos votos para que Bolsonaro fuera presidente de Brasil. Y aquí en Chile, el mundo evangélico pentecostal son casi 1.200.000 personas con derecho a voto. Por lo tanto, si él logra alinearlos detrás de su mirada, pueden perfectamente dar vuelta a una elección. Y hay todo un trabajo sistemático con pastores, con obispos, en la línea de lo que es el calvinismo. Uh-huh. El calvinismo no es otra cosa que, entre otras cosas, digamos, que ¿quiénes son bendecidos de Dios? Hay que mirarlo, hay que mirar la realidad y tú vas al tiro a ver quién está bendecido de Dios. ¿Quién es maldecido de Dios? También. Anda a mirar y te vas a dar cuenta quién es maldecido de Dios. Correcto. Por lo tanto, tú rico eres bendecido de Dios y tú migrante eres maldecido de Dios. Eso es la lógica de lo que es el protestantismo yanqui. Correcto. Que son las iglesias evangélicas pentecostales, que son esencialmente calvinistas y que tienen esa mirada de lo que en definitiva es la presencia de Dios en la vida de las personas. Y eso prende fuertemente. Es como quien dice directamente proporcional, una teología directamente proporcional, discursivamente hablando. Este señor ha sido bendecido por el Señor porque tiene bienes. Este otro que no tiene bienes no ha sido bendecido por el Señor. Oye, pero en todo caso... Con eso el Señor queda como un dictador de la que tuvo el gusto de parirlo, digamos, ¿eh? Sí, pero hay 1.200.000 bendecidos y hay 13 millones que no están bendecidos. Entonces esos 13 millones van a ir a votar por Boric, digamos. O sea, cierto, los protestantes, los evangélicos, los que son religiosos, puede que tengan una cierta tendencia al discurso, a apoyar el discurso de José Kast, porque claro, habla del no aborto, ¿no es cierto? Habla de la protección a la vida y de todas esas cosas que de alguna manera se pueden identificar con esta gente, ¿no es cierto? Pero son 1.200.000 nomás, y nos quedan 13 millones que hay que convencerlos de que de alguna manera la alternativa de la izquierda chilena, de la socialdemocracia, que parece que al Fernando tampoco le gusta, ¿ya?
Entonces, de alguna manera, tiene que convocar a los que no les gusta la socialdemocracia, que también se adhieran, luchen por eso, y a los que están más a la derecha también lleguen a la socialdemocracia y puedan de alguna manera unirse, que es lo que a Chile le ha faltado. Y tiene que ver con un tema de madurez de las personas, de transar, de despojarse de cosas. ¿No es cierto? Uno no puede idealizar ciertas cosas que en el mundo ideal, claro que podríamos ser, pero Chile está construido de otra manera. Y pasar al mundo ideal que uno quiere, ese costo puede ser muy grande. Y estoy hablando no de costos materiales, tiene que ser de costos de que gente va a perder gente. A eso me refiero, de gente que muere. Y hay mamás y papás que sufren. Es súper doloroso. Bueno, muchachos, sí, el tema es re complejo y por supuesto. Parece que Fernando quería decir algo, iba a contar una anécdota. Un remate, por favor. Para graficar, cuando empezó el proceso de No Más FP, que fue en 2013-2014, se produjo todo un movimiento y, entre otras cosas, me invitan a una asamblea para que yo hable del No Más FP desde una perspectiva constitucional y una perspectiva de derechos humanos. Entonces yo los invito a hacer un ejercicio a las personas que estaban ahí, que teóricamente conformaban un grupo No Más AFP. Yo les digo, imaginemos esta figura. En este mismo momento entran ejecutivos de la AFP y a cada uno de nosotros en una maletita nos traen toda la plata que tenemos. Toda. Y la entregan a cada uno de los que estamos acá. Termina la entrega, se firman las entregas pertinentes y tú tienes una maleta llena de billetes. A los minutos llega corriendo un dirigente de No Más FP y dice: les traigo una gran noticia, hemos logrado que No Más FP. Ahora, el logro de No Más FP supone que los fondos individuales requieren que sean colectivos. Por lo tanto, necesito que devuelvan las maletas. Entonces, yo les pregunté, en esa hipótesis, ¿cuántos devuelven las maletas? Ninguno. Tres las devolvieron. Tres devolvieron las maletas. Entonces, lo que quiero graficar con eso es que cuando tengamos efectivamente una sociedad, estábamos hablando de gente comprometida en un proceso, pero cuando llegó a tocar lo tuyo y decir esto tuyo va a ser nuestro y tú vas a crecer tu pensión, va todo eso, pero esta platita que te entregaron tienes que ponerla para allá, hasta ahí llegan todos los procesos. Entonces, por lo que conversábamos recién. Eso tiene que ver con lo que te digo yo, Fernando. Tú hoy sí. Sería un error táctico total decir, oye, la plata de la FPI yo la voy a pasar a una cosa colectiva. Hay que cambiar el modelo, pero tenés que partir con que esa plata ya la gente culturalmente la considera propia. No estoy diciendo que haya que entregársela con el ejercicio que tú hiciste. Pero podemos sacar una conclusión, cuando ya estamos casi cerrando. Una conclusión muy, muy breve. Una especie de sentencia, o mejor dicho, es como un ejercicio lógico, donde tú llegas a una conclusión a partir de premisas. La forma de violencia más abyecta, más descarnada, más felina, más draconiana, justamente, inventada por el ser humano es el dinero. Sí, ni más ni menos. Así es. Clarísimo. Bueno, clarísimo, de todas maneras, quería contarles esa anécdota porque sí, yo la viví y en personas que tenían compromiso específicamente con modelos comunitarios, con modelos solidarios. Yo solo quisiera saber cuánta gente componía la asamblea, porque 3 de cuántos. De 2. No, eran alrededor de 40 personas. O sea que menos del 10%. Sí. Ya. Sí. Interesante pasarlo a porcentaje. No me extraña. A mí no Muchachos, me nos quedan 5 minutitos. Lo digo por si hubiese alguien que quisiera aprovechar la hora de incidente, que si no, don Mauricio. Sí. Oye, estoy en contra del José Out. Pepe Out. ¿ya?
Sí. No, y creo que se llama Pepe, Sí, ¿no? Y no, de sí. verdad creo que se llama Sí. por carnet Pepe, pero se Pepe. llama Pepe, se Pepe. puso, No, se Pepe, puso porque es pelota. se cambió el nombre, se llamaba Pepe, José. Pepe Natas se llama, Pepe Natas. Y ahí sería Se bueno llamaba José antes. que a lo mejor después Fernando, no sé si ahora, pero a lo mejor puede ser un tema largo que él pueda expresarse respecto a lo que voy a plantear, más que nada como inquietud, que este tipo hoy día se abstuvo de votar, y con él tenía claro que estaba votando que no, aunque es un medio simbólico, todavía estas comisiones media como extraña, porque igual pasa a la Sí. Cámara y se hace, Sí. pero bueno, se abstuvo del asunto. Pero este tipo salió sustentado económicamente por un partido político que en su momento dado fue la Concertación, que es el Partido por la Democracia, el PPD, y de algún manera él dice, bueno, en realidad ya no me identifica, ya no quiero ser y ya no quiero votar como el PPD y me salgo de eso y voto como yo quiero. Y entonces, y aparece ahí un concepto de lo que significan las órdenes de partido por votar, que creo que están prohibidas. Creo que en Chile no existe la orden de partido, ¿no es cierto? Es por eso que en este momento la Carolina Goich dice, yo voto como mi convicción dice, en cambio la gente del partido dice, nosotros llamamos a votar sí al retiro, al cuarto retiro, y la Carolina Goich dice, no, yo no voto. Lo mismo pasaba con el señor del Partido Socialista, ¿no es cierto?, que decía tal cosa y el partido decía otra cosa. Entonces, yo no sé, lo dejo como inquietud, si es conveniente el tema de las órdenes de partido, trabajar como alianza, porque en definitiva tú le estás ocupando quizá un cupo por un tema de movidas internas del partido a otra gente que puede ser un poco de principios más sólidos, pero que a lo mejor no tiene, digamos, un accionar político tan contundente y queda desplazado por un tipo que es más hábil, que de alguna manera es más rápido mentalmente y se alza como un candidato. Y está 5 años así, perfecto, y de repente dice, no, ¿sabéis que en realidad ahora yo me salgo del partido? Oye, pero por un momento, pues si tú eres de los nuestros, tú le quitaste el cupo a una persona que es súper fiel a los principios nuestros y ocupaste dinero nuestro, infraestructura y organización, y ahora votáis en contra de nosotros, digo. No sé, yo creo que no debería ser tan así, porque la política, lamentablemente, dentro de los partidos hay guerras sucias, fuertes y potentes. No debería ser, pero las hay, por temas de poder, por temas de ser yo primero. Y en el caso de este señor, de José Aut, bueno, Pepe, de alguna manera se manifiesta esto y que obviamente, no obviamente, pero que también se ha dado en otros tipos de políticos que se desligan de quien de alguna manera los vio nacer, quien los apoyó y quien los llevó a cierta parte. Yo creo que tiene que haber un cierto grado de lealtad, por cierto, no incondicionalidad, pero sí lealtad a principios y a convicciones que mueven a ese partido, a esa organización, a esa fundación partidaria, digamos. ¿Le puedo poner, como... ya que viene, le puedo poner música a esto que acaba de decir Mauricio? Ahora me voy. Como cantaba Manuel. Esa onda. Porque al final lo que describe Mauricio es patético. La situación misma, no lo que planteó Mauricio ni Mauricio, no. La situación misma. Lo que pasa es que terminan por olvidarse de que aquí no hay que recibir orden de partido. Lo que hay que hacer es ser fiel al mandato que le han dado sus electores. Correcto. Porque cuando los senadores o los diputados empiezan a dictar cátedra para decirle a la gente lo que es mejor para ella, no señor. Usted es un mandatario y hace lo que el mandante dice. Y si el mandante le dice cuarto retiro, porque la representatividad que él tiene, de acuerdo a la democracia representativa, es de ese pedazo de pueblo que lo eligió. Y él va a hablar por ese pedazo de pueblo que lo eligió. Entonces, y eso es lo que no hacen. Por eso esto cuando dicen, no es bueno esto para, no sé, a lo mejor no es bueno, no lo sé. Lo que a mí me interesa es qué piensa la gente que lo eligió. ¿Qué quiere la gente que lo eligió? Sí. Ese es el camino. Porque lo otro es, por ejemplo,
situación de gurú. Yo soy el gurú. No a la orden de partido. Yo no soy partidario no de lo sabe. No a la orden de partido, sí, sí a escuchar al pueblo. En ese Ese sentido, sí. un reconocimiento una vez más, como lo hice en algún programa, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo un poquito, ¿ah? Cuando laboraba en recintos que los albergan, en este caso a la gente de las diputaciones, digamos, a Zafirio. Zafirio se dio cuenta de que la DC no lo identificaba y empezó a trabajar desde la gente, desde las necesidades de la gente. No todos son malos, son muy pocos los buenos, pero no todos son malos. Ya, Así es. llegó la hora de despedirnos, muchachos, porque nos pilló la hora, pues, nos pasamos un poquito. También, junto con despedir a Mauricio, a Fernando, a Augusto, despedimos a nuestros media partners de Trole.cl, un emprendimiento a nivel de plataforma multimedia nacido en Valparaíso, de regiones. Importante. Ya, pues seguimos hablando de lo que el viento no se va a llevar ni por cuarto retiro, ni por contrademanda. No, se lo va a llevar nunca. Oye, Wander, nunca, perdón, nunca. Wander. Juega mañana, sábado 6 de noviembre a las 18 horas. Y si no gana, puede darse por muerto. Pero con el tercer equipo del Colo-Colo, ¿no? ¿Con quién va a jugar? No, pues sí. Oye, pero si está todo arreglado para que Colo-Colo vuelva a tener a toda su gente, pues. Sí, deberían haber perdido los puntos por reglamento, es lo que debería haber sucedido por reglamento y por ética. Pero como en el fútbol. Si usted sabe que Colo-Colo representa el poder, pues así que. Sí, pues absolutamente, claro. absolutamente. O sea, disfrazado de pueblo. Van a romper la cuarentena y van a ir a jugar, ¿eso me están diciendo? No, ya se acomodó, ya se arregló. Pidieron tiempo para rearmar el equipo, básicamente. Los tecnicismos específicos no los conozco, pero son todos unos mafiosos. ¿Qué querés que te diga? Pero no importa. SAN Fernando. Nos vemos. Mañana ganamos. Bien. Chao. Que les vaya bien entonces mañana. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.